¿Alguna vez te has detenido a pensar en quién cuida a quien pasa la vida cuidando a los demás? Esta es la historia de María, que dedicó su vida a servir a los demás, pero un día, cuando su cuerpo ya no respondió de la misma forma, se encontró con el miedo de ser olvidada y descartada. Su historia es la realidad de muchas mujeres que, a pesar de todo lo que hacen por los demás, no tienen a nadie que las cuide cuando más lo necesitan. Mira hasta el final y descubre cómo cambió la vida de María cuando finalmente alguien le preguntó: María, ¿estás bien? Y ahora queremos saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo esto? Deja un comentario con tu ubicación y comparte esta reflexión con todos a tu alrededor. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna historia emocionante como esta. ¿Alguna vez has sentido el peso del tiempo y las responsabilidades apretando tus hombros, pero no tuviste el valor de admitirlo? Yo lo siento todos los días. No es solo el dolor en las piernas, el cansancio en la espalda o la sensación de que el cuerpo ya no responde como antes. El miedo va mucho más allá de eso. El miedo de ser descartada, de ser reemplazada por algo más nuevo, más fuerte, más capaz. Pero la verdad es que, hasta hoy, nadie me ha visto como alguien que necesita ayuda. Yo soy la María que entra por la puerta trasera y hace todo sin quejarse. Cuido a los niños, preparo las comidas, lavo la ropa e incluso hago compañía cuando el hijo mayor regresa tarde de la fiesta. Pero, ¿quién realmente se acuerda de mí cuando las luces se apagan y la casa está vacía? ¿Quién va a cuidarme cuando ya no sea útil? ¿Sabes? Todo empezó de una forma tan simple, pero ahora, al mirar atrás, veo que fue una trampa que yo misma creé. Cuando entré en esa casa, la dueña de la casa era una recién casada, con sueños y esperanzas. La vi crecer, a ella y a sus hijos. Estuve allí para acunar a los bebés, para calmar las fiebres en las madrugadas, para esperar hasta altas horas de la noche, sentada en el sofá, hasta que el hijo mayor llegara de la fiesta. Pero nunca fui de la familia. Siempre fui la María, la persona que cuida, pero que nunca es realmente vista. Con el tiempo, fui perdiendo el aliento, no tanto por la edad, sino por el peso de todo lo que llevaba sola. El miedo de ser olvidada crecía cada día, y no sabía qué hacer con ello. Entonces, un día, algo cambió. Fue una simple pregunta, proveniente de donde menos lo esperaba. El niño más pequeño, ahora de 15 años, comenzó a fijarse en mí. Notó que me sentaba a descansar más veces, que masajeaba la rodilla con un dolor disimulado. Intenté esconderlo. Hice todo lo posible para sonreír y disimular, pero él lo vio. Y, por primera vez, alguien preguntó: María, ¿estás bien? ¿Quieres ayuda? Esas palabras me atravesaron, me paralizaron. Finalmente, alguien se dio cuenta de que no solo era la persona que cuidaba a los demás. Yo también era humana, también sentía. No era solo una trabajadora. Yo era alguien que necesitaba ayuda, pero tenía miedo de pedirla. Nunca supe cómo pedirla. Y entonces, una tarde, ocurrió algo aún más inesperado. El niño, curioso, encontró mi billetera abierta sobre la mesa con una hoja de anotaciones. Cuentas atrasadas, valores tachados, una calculadora vieja. Leyó todo. Y cuando fui a ver, me dijo algo que me partió por la mitad. Mamá, María nos cuida siempre. ¿Quién va a cuidarla? Lo dijo con una simplicidad tan dolorosa, tan directa, que no pude escapar. Fue como si, de repente, todo el peso de mi vida hubiera caído sobre mí. No solo era una trabajadora, era una vida, una persona que también debía ser cuidada. Pero, ¿y si nadie veía esto? ¿Y si ya era demasiado tarde? Esas palabras del niño quedaron en mi cabeza todo el tiempo. ¿Quién va a cuidarla? No solo dijo eso, dijo lo que todos, incluida yo, nunca quisimos admitir, lo que yo no quería admitir. No sabía qué responder. El miedo de ser olvidada, de ser dejada atrás, de ser
Vista como algo descartable, creció de una manera que ya no sabía cómo lidiar. Nunca me detuve a pensar en lo que pasaría cuando mi cuerpo ya no pudiera más. ¿Y si algún día ellos me miraban y decían, María, ¿ya no puedes más? No tengo hijos que me ayuden, no tengo una pensión que me mantenga. Mi vida se resume a cuidar de una familia. Pero ¿quién va a cuidarme cuando el tiempo me quite todo esto? Fue en ese momento cuando la ficha cayó para la dueña de la casa, la madre del niño. Algo en los ojos del hijo la hizo ver lo que siempre traté de esconder. Nunca se preocupó por eso. Siempre estuvo tan ocupada, tan absorbida por la rutina, que nunca imaginó que yo también podría tener miedos, dolores, deseos. Pero al escuchar al hijo, finalmente vio mi verdad. Y por primera vez, me miró no como la María que cuida, sino como la María que es humana, que también tiene necesidades. Ella, que siempre se mostró agradecida de boca, ahora comenzó a actuar. Y eso hizo toda la diferencia. Pero, al mismo tiempo, no sabía cómo reaccionar. ¿Sería real? ¿O sería solo otra cortesía vacía, un intento de aliviar la culpa por algo que no debía haber sido ignorado por tanto tiempo? Lo que ocurrió a continuación me sorprendió. Tomó una decisión que nunca imaginé que sucedería. Ella y su esposo regularizaron mi situación. Comenzaron a pagar el INSS atrasado, lo que significaba que finalmente tendría algo de seguridad. Comenzaron a preocuparse por mí de verdad. Y, más que eso, me llevaron a hacerme exámenes médicos. Nunca había hecho tantos exámenes en toda mi vida. Cuando me dijeron que comprarían una silla ortopédica para ayudarme a descansar, casi no lo podía creer. Era como si, de repente, alguien hubiera reconocido mi valor de una manera que nunca imaginé posible. Sentí una mezcla de gratitud y vergüenza, porque en realidad nunca supe pedir. Siempre estuve allí, haciendo todo lo que se esperaba de mí, sin dejar espacio para mis propios sentimientos. Y entonces, la pregunta, que siempre temí, finalmente fue hecha. María, ¿qué quieres para ti misma? Nadie nunca me preguntó eso antes. Siempre fui quien cuidaba, quien se sacrificaba, quien daba todo de sí sin pensar. Pero cuando me preguntó, no supe qué responder de inmediato. Estaba tan acostumbrada a vivir para los demás que realmente no sabía lo que quería. Pero cuando finalmente me di cuenta, entre lágrimas, susurré, solo quiero descansar, sin miedo. Quiero poder estar en paz con mi cuerpo, con mi mente. Quiero poder descansar sin la constante preocupación de ser dejada atrás. No sabía cómo, pero en ese momento, por primera vez, me di cuenta de que mi vida también tenía valor. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el verdadero cambio no venía solo de una ayuda financiera o de cuidados médicos. El cambio real ocurrió cuando alguien me vio, no como la María que sirve, sino como una mujer que tiene una vida propia, con sus miedos, sus sueños y sus derechos. Hasta entonces me sentía invisible, como si mi existencia solo fuera un pedazo funcional en la vida de los demás. Pero al preguntarme qué quería, al reconocerme como persona, algo dentro de mí se rompió, y el dolor de tantos años de invisibilidad comenzó a disminuir. Finalmente, estaba siendo tratada como alguien que también merecía cuidados, respeto y dignidad. Pero la duda aún estaba allí. ¿Sería esto duradero? ¿Y si fallaba? ¿Si ya no podía cumplir mi papel? La familia actuó, sí, pero en mi cabeza todo aún era muy nuevo. Nunca supe cómo lidiar con esto. Durante tanto tiempo me acostumbré a ser quien cuidaba, quien hacía, quien entregaba. Era difícil creer que la situación realmente había cambiado. Las noches sin sueño, el miedo a ser despedida, la sensación de estar solo, ocupando espacio sin propósito. Todo eso todavía me atormentaba, incluso con sus actos.
Una parte de mí aún temía que, cuando las cosas se pusieran difíciles, me volvieran a ver como una pieza reemplazable. Nunca me había permitido ser vista como alguien frágil, alguien que necesita apoyo. Y ahora, cuando finalmente vino el apoyo, aún me preguntaba si lo merecía. La parte más difícil, la más desconcertante, fue cuando me preguntaron qué realmente quería. No sabía, y eso me molestó profundamente. ¿Cómo es que no sabía lo que quería para mí? ¿Cómo alguien que pasó toda su vida cuidando a los demás no sabía lo que deseaba para sí misma? En ese momento, todo se volvió confuso. Ya no tenía ese deseo insano de agradar o ser útil todo el tiempo. ¿Qué quería? Quería paz, quería descanso, quería ser más que la niñera, la cocinera, la organizadora. Quería ser María, la persona con todo el derecho de descansar y no tener que cargar el mundo sobre mis hombros sola. No sé exactamente cuándo cayó la ficha. No fue un momento mágico, ni una revelación repentina. Fue algo más suave, más gradual. El cambio ocurrió el día en que alguien me preguntó genuinamente qué quería. Esa pregunta no me dio respuestas inmediatas, pero me hizo dar cuenta de que mi vida tenía un valor más allá de ser útil para los demás. Soy más que eso. Tengo derecho a ser cuidada, a ser respetada, a ser vista. No es fácil liberarse de la idea de que somos solo lo que los demás esperan de nosotros. Pero ahora, mirando lo que sucedió, veo que la verdadera revolución en mi vida no fue un cambio externo, sino el cambio en la forma en que me veo. Cuando, por primera vez, me vi sentada en la silla ortopédica que ellos me dieron, no fue solo el confort físico lo que me impactó. Era como si la vida me hubiera dado permiso para detenerme, para no ser más la que siempre está en movimiento, siempre en función de los demás. Sentí una mezcla de gratitud y culpa, pero principalmente una sensación de alivio. Ya no tenía la obligación de estar de pie, de ser productiva todo el tiempo. Finalmente podía descansar, sin miedo. Y por más difícil que fuera, esta libertad me trajo una paz que no sabía que existía. Yo, que siempre viví para los demás, ahora tenía el derecho de vivir para mí. Pero, como cualquier cambio verdadero, la adaptación no fue fácil. Pasé tanto tiempo viviendo según las expectativas de los demás, que ahora, cuando finalmente logré ser reconocida como alguien con derechos y deseos propios, sentí un vacío. ¿Qué hacer con este tiempo? ¿Cómo vivir sin tener que estar constantemente haciendo algo? Todavía sentía la necesidad de agradar, de ser útil, de estar siempre ocupada. Durante muchos días me encontré pensando que si dejaba de hacer todo lo que siempre hice, ya no tendría razón para estar allí. ¿Será que, cuando se acabe el tiempo de descanso, aún tendré mi lugar? La sensación de que la utilidad es el único valor que poseemos es difícil de abandonar. Pero fue en el silencio de estas reflexiones que me di cuenta de algo importante. El valor de una persona no está en lo que hace, sino en quién es. Nunca me di cuenta de que mi presencia, mi cuidado, mi humanidad, era lo que realmente importaba. No era el hecho de que doblaba sábanas, cocinaba o organizaba. Era el hecho de que al hacer todo esto mostraba un amor inmenso, una dedicación que no necesitaba recompensa. Pero ahora sabía que, si no fuera por mí misma, también merecía ser cuidada. Este simple reconocimiento cambió mi visión sobre lo que significa ser vista. Hoy, cuando miro atrás, veo que la verdadera revolución en mi vida no ocurrió cuando me preguntaron qué quería, sino cuando finalmente acepté que tenía derecho a querer. Siempre me enseñaron a servir, a dar, a vivir para los demás. Pero cuando el tiempo pasó y comencé a sentir el peso de tantos años de sacrificios, me vi forzada a mirar hacia mí misma y darme cuenta de lo que realmente merecía. Descanso, respeto, dignidad. Ese fue el momento en que por primera vez sentí que mi vida tenía valor más allá de mi capacidad de trabajar.
Este viaje de autodescubrimiento, si se puede llamar así, no fue fácil de enfrentar. Durante tanto tiempo, fui el pilar de la casa, la persona que siempre estaba lista para ayudar, para cuidar, para resolver. Nunca imaginé que, al ser cuidada, me sentiría vulnerable. Este sentimiento de fragilidad, de necesitar a los demás, fue algo que me asustó. ¿Cómo es posible que yo, que siempre fui fuerte, ahora necesitaba ayuda? Pero con el tiempo aprendí que ser fuerte no es mantenerse de pie a toda costa, sin pedir nada a cambio. Ser fuerte es saber cuándo detenerse, saber pedir ayuda y, sobre todo, saber que mereces ser cuidada. Ya no soy la María que entra por la puerta trasera. Soy la María que, por primera vez, tuvo el derecho de ser vista como alguien con sueños, con deseos y sí, con miedos. Y aunque todos los años que pasé cuidando a los demás, al mirarme ahora, veo que también soy importante. El dolor de la soledad, el miedo de ser descartada, disminuyó, pero no desapareció por completo. Sé que el tiempo pasará y, tal vez, lo que me ofrecieron no sea suficiente para resolver todos mis problemas, pero también sé que por primera vez fui tratada con la dignidad que merezco. Eso ya hace toda la diferencia. No sé si, con el tiempo, podré liberarme completamente de este miedo que aún llevo. No sé si algún día dejaré de lado la sensación de que soy prescindible, pero hoy puedo ver un futuro donde puedo ser más que la María que sirve. Puedo ser la María que vive, que sueña y sobre todo que tiene el derecho de ser cuidada, sin culpa, sin miedo, sin sentir que estoy ocupando un lugar que no merezco. Nunca fui solo lo que los demás necesitaban de mí. Soy una persona con todas las imperfecciones, con todo el valor que ya no necesito esconder. No sé lo que el futuro me depara, pero hoy, mirando todo lo que viví, veo que al ser cuidada, también aprendí a cuidarme. No fue fácil aceptarlo, ni fue rápido, pero poco a poco fui aprendiendo a dar valor a lo que realmente importa. No es lo que haces por los demás lo que define quién eres. Lo que te define es tu capacidad de reconocer que mereces tanto amor y cuidado como cualquier otra persona. Y ahora, incluso con toda mi historia de sacrificios, sé que más que nunca merezco ser vista, respetada y sobre todo cuidada. Ahora, cada vez que me siento a descansar, no me siento culpable. Cada momento de pausa es mi derecho. Ya no soy la María que está de pie todo el día sin parar, tratando de agradar a todos a su alrededor. Soy la María que, de vez en cuando, mira al horizonte y recuerda que también merece vivir en paz. La vida no se trata solo de servir, de dar todo lo que tienes. Se trata de ser reconocido, ser amado, ser tratado con dignidad, especialmente cuando el cuerpo y la mente comienzan a pedir descanso. Sé que mi historia no es única. Muchas mujeres como yo, que pasaron toda su vida cuidando a los demás, sienten el mismo miedo. El miedo de ser olvidadas, de ser descartadas, de no tener a nadie que las cuide cuando lo necesiten. Pero aprendí que, para que el cuidado sea completo, debe ser mutuo. No podemos ser los únicos en dar y nunca recibir. Cada uno de nosotros tiene derecho a ser cuidado y valorado. Y, si no nos permitimos eso, el vacío solo aumenta. No sé si mi situación siempre será así, si siempre tendré a alguien para ayudarme, pero al menos ahora sé que puedo pedirlo. Aprendí a valorar el simple gesto de preguntar, María, ¿estás bien? Y tal vez eso haya sido la mayor lección que aprendí. No se trata de lo que haces por los demás. Se trata de cómo te ves a ti misma y de cómo permites que los demás te vean. No eres una máquina, eres una persona con sentimientos, con necesidades. Y en el fondo, la vida es esto: aprender a cuidarte, aprender a pedir y aprender a ser tratado con el respeto que siempre diste a los demás. Hoy,
Al mirar lo que pasó, sé que, incluso si pasé años haciendo todo sin quejarme, nunca es tarde para reconocer lo que realmente importa. No soy solo la María que cuida, soy la María que merece ser cuidada. Y, por primera vez, creo en esto. No sé lo que el futuro me deparará, pero sé que hoy aprendí a dar el primer paso hacia lo que realmente importa. Cuidarme sin miedo, sin culpa, con dignidad y sobre todo, con amor. Y tal vez eso haya sido el mayor regalo que podría darme. Cuando miramos la historia de María, vemos no solo los sacrificios de toda una vida, sino también la importancia de reconocer que quien cuida a los demás también tiene derecho a ser cuidado. Ella, que siempre estuvo allí para todos, encontró lo que siempre le faltaba: ser vista, ser escuchada y sobre todo, ser amada por quienes la rodean. Ahora te pregunto, ¿quién has visto a tu alrededor? ¿Quién ha dado todo por ti, pero aún no ha recibido el reconocimiento que merece? No esperes para actuar, así como lo hizo la familia de María. Comienza a valorar y cuidar a quien te cuida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita escucharla. Deja tu comentario, di desde dónde estás viendo, da like y suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la vida y el valor de quienes están a tu lado. Vamos juntos a difundir este mensaje de cuidado y empatía.